Hola. Hola, hola. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo le va? Me alegra mucho saludarles en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que van llegando a nuestra clase en la mañana de hoy. Bueno, a ver cómo nos va. Vamos a ir saludando. Mientras tanto, a ir dándole la bienvenida a todas las personas que van conectándose a nuestra clase. Son las 7 de la mañana y 29 minutos en mi reloj. Ya estamos a punto de tener las 7:30. Vamos a esperar y dar unos minutitos a las personas que se van conectando. Mientras tanto, también para que se vayan acomodando, vayan organizando sus materiales de trabajo. Y bueno, de paso yo también me voy organizando porque con el grupo del Colegio Gimnasio Superior hace rato no teníamos clase, les cuento. Y estoy confundido, no recuerdo exactamente en cuál pregunta quedamos. Esta es la prueba número 2. Es decir, con ustedes ya hemos trabajado la, la sesión número 1, que es la que corresponde al tema de la mecánica clásica. Hemos trabajado la sesión número 2, que es la que corresponde al tema de la termodinámica. Y esa sesión número 2 quedó con algunas preguntas pendientes que deberíamos abordar al principio para pasar a la sección número 3. Entonces, quisiera que de pronto alguien me colaborara recordándome en qué pregunta quedamos. Yo no me acuerdo si esta del globo ya la hicimos, esta es la 15. No sé, ustedes me dirán para poder ubicarme yo también. Bueno, mientras tanto se van acomodando las personas que van llegando. Vamos organizando nuestros puestos de trabajo, nuestros materiales de trabajo, para en contados instantes dar inicio pues a nuestra clase, que la clase de hoy corresponde a nuestro tercer encuentro, es decir, sesión de trabajo número 3. Vamos, pero antes de comenzar la sesión de trabajo número 3, pues vamos a terminar la número 2, que tiene por ahí algunas preguntitas pendientes, para lo cual solicito ayuda de ustedes. En sus materiales de trabajo deben tener por ahí alguien anotado hasta qué pregunta llegamos. Yo estoy aquí retrocediendo, es que no recuerdo, me parece que esta de calor y trabajo ya la habíamos hecho, pensando en la primera ley de la termodinámica, me parece, si mal no recuerdo, ustedes dirán. Eh, este creo que también, pero no recuerdo. Ustedes me dirán en qué pregunta quedamos, jóvenes y señoritas, para organizar ya nuestro trabajo en la mañana de hoy. Entonces, estoy atento a ver quién me ubica. Bueno, muy bien. Eh, bueno, esta creo que ya la Profe, habíamos pues, hecho. yo tengo hasta la 15. Hasta Hasta la la 15, perfecto, joven Albert, muchas gracias. A ver, sí, yo creo que estábamos, era por ese lado, yo también estaba por acá más o menos. O sea que esta 15, que es la del globo, ¿está pendiente o ya se hizo? ya se hizo. Listo, joven Albert, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ir organizándonos a partir de la pregunta número 16. Aquí está. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por la información y bueno, como siempre, vamos a dar todavía, tengo las 7:43 en mi reloj, perdón, y 43, no, y 33 minutos. Entonces, vamos a dar un par de minutitos ya para ir organizando ya todo lo que tiene que ver con nuestra clase de hoy. Bueno, entonces vamos ¿cómo fue? Primera sesión, mecánica clásica, ya la terminamos. Segunda sesión, termodinámica, es esta que estamos terminando. Y tan pronto terminemos esta tercera sesión, que estas últimas preguntitas las vamos a tratar de abarcar lo más rápidamente posible para ahora sí ubicarnos en la sección o en la sesión más bien número 3, que sería nuestro tema del día.
que corresponde a los fenómenos de las ondas. Estoy dando unos minutitos mientras ustedes se terminan de acomodar. Recuerden entonces que la participación en clase es importante. Recuerden que la idea es reforzar todos los conocimientos, todos los conceptos de la física, de acuerdo a las rondas de preguntas que estamos trabajando al respecto. Entonces, esa es como la idea de nuestro curso, es dar como una especie, digámoslo así, de fortalecimiento que les permita a ustedes como estudiantes pues avanzar con buenos resultados pues en el proceso de la prueba saber. Esa es la intención de nuestro curso. Por eso, entonces, por favor, nos ubicamos en esta pregunta que yo tengo en mi pantalla en este momento, que es la pregunta número 16. Estamos terminando esta sesión número 2 y vamos a empezar ya la finalización con la pregunta número 16. Bueno, ya tengo las 7:35 en mi reloj, por lo tanto vamos a ir dando inicio a nuestra clase. Tenemos 18 personas en línea. Entonces, ubicamos, por favor, jóvenes y señoritas, su material de trabajo en la pregunta número 16. Y la pregunta dice, atención, bueno, yo ya voy a ir arrancando, ya como para ir avanzando rápidamente y pasar muy rápido a nuestra sesión de trabajo de hoy, que corresponde a los eventos ondulatorios. Pero antes, entonces, vamos a terminar estas preguntitas que tenemos pendientes. Dice la pregunta 16, un gas muestra un proceso de expansión isotérmica. Aquí vamos rápidamente. Recuerden que la idea es que los micrófonos están abiertos para que ustedes consulten lo que quieran consultar. Resulta que cuando hablamos de un proceso termodinámico, aquí voy a escribir la palabra proceso, cuando hablamos de un proceso termodinámico, justamente un proceso termodinámico consiste en definir un estado inicial, es decir, un estado inicial significa encontrar los valores de presión, temperatura, volumen de un punto inicial y ver lo que sucede mientras todo se convierte para llegar a un punto final. Es decir, encontrar otros valores de presión, temperatura y volumen. Como ustedes pueden ver, vea usted, si este es el punto A, mire que el punto A tiene un valor de P, o sea, una presión, voy a llamarla alta, por eso la puse una P grande, y tiene un volumen, véalo acá, pequeño. Y resulta que queremos pasar esa sustancia o ese proceso, quiere pasar a un estado o a un punto B, que correspondería a una presión de B, pero es una presión, por eso la pongo más pequeña, porque es una presión más pequeña. Es decir, pasar del punto A al punto B tiene que ver con poner un valor de presión más pequeño, pero miren que el volumen de B en cambio es más grande que el de A. O sea que el sistema se expande porque aumenta su volumen. Ojo, aumentar el volumen significa expandirse, pero al mismo tiempo el sistema disminuye la presión. Esas son como la idea de este tipo de procesos termodinámicos. Y si de pronto la idea es que estos procesos a veces no es muy claro en qué consisten, pues yo voy a tratar con un ejemplo. Eso sí me disculparán, pero es muy rápido lo que voy a hacer, mostrarles en un ejemplo de la vida real donde se aplica esto que estamos mostrando en la gráfica. Fíjese usted, vea que si yo tengo, si ese cosito que acabé de dibujar ahí fuera un cilindro y esto se llama émbolo. Entonces el sistema corresponde con, o se llama sistema cilindro-émbolo, que si alguien me pregunta dónde se encuentra, voy a borrar esta palabra émbolo de ahí que me hace estorbo para la explicación. Ya sabemos, eso se llama cilindro y esto otro se llama émbolo. ¿Dónde encontramos un conjunto cilindro-émbolo? Dentro del motor de combustión interna de un carro o de una moto. Por eso, no sé si recuerdan, los carros hablan de cilindraje. Lo mismo las motos. ¿Cuánto es el cilindraje? Para saber quizá cuál es la potencia, la fuerza
o la velocidad del motor, se habla o se piensa en el cilindraje. Y entonces fíjese que si yo estoy aquí, en este punto, puedo pasar aquí a este otro punto. Son dos puntos distintos del mismo proceso. Vea usted. Aquí, en el proceso que dibujé de color negro, hay una presión alta, porque para que el émbolo se quede abajo, yo necesito presionar, y vea usted que el volumen que se encierra acá es chiquitito. Mire. O sea que este es como si fuera el punto A. Mire, presión alta, volumen pequeño. Y si yo en lugar de presionar relajo, no es picho la presión, sino en cambio suelto, aquí voy a tener una presión pequeña, que sería como la presión del punto B, y mire este volumen como es de grande. Este es un volumen grande. Por eso es como si estuviéramos aquí. Digamos que eso que les estoy mostrando es un ejemplo de la vida real de un proceso termodinámico que resulta, jóvenes y señoritas, aquí muy rápidamente me permiten, les digo que los procesos termodinámicos pueden ser llamados de 4 formas distintas. Y cada una de las formas distintas de las cuales se llama un proceso termodinámico tiene unas características. Y entonces me permiten que esto lo consideramos importante en la prueba saber, por eso quiero reforzarlo aquí. Son 4 formas de nombrar un proceso. Un proceso termodinámico puede ser, un proceso termodinámico podría ser isotérmico. Ya le voy a decir qué significa cada uno. Un proceso termodinámico también podría ser isocórico. Un proceso termodinámico también podría ser isobárico. Todo esto son definiciones que nos sirve para las preguntas. Y un proceso termodinámico finalmente podría ser adiabático. Y ya les voy a decir de qué se trata cada uno. Por favor, si hay preguntas o dudas de lo que estoy hablando, ya saben que me pueden consultar por el micrófono o por el chat. No hay ningún problema. Entonces, lo importante es que todo lo que estoy hablando quede claro. Entonces resulta que cuando ustedes les digan en termodinámica, porque es que mire que la pregunta 16 dice que un gas se presenta a un proceso de expansión, mire, isotérmica. Y entonces resulta que yo tengo que conocer los términos, qué significan todos esos términos para poder solucionar esas preguntas. Entonces, muy rápidamente, en física, o más bien en la vida, el prefijo iso, mire usted, que lo tienen estas 3 palabritas, isotérmico, isocórico, isobárico, el prefijo iso en termodinámica o en la vida significa igual. Cuando usted quiere tener igual temperatura, entonces se dice isotérmico. O sea que un proceso isotérmico es un proceso que se da a la misma T, o sea, a la misma temperatura. Un proceso isocórico es un proceso que se da a igual volumen. Es decir, el volumen del sistema durante el proceso no cambia. Si el proceso se llama isocórico. Si el proceso se llama isotérmico, la temperatura del sistema durante todo el proceso no cambia. Y si el proceso se llama isobárico, es un proceso que se da a la misma presión. Entonces, isotérmico igual temperatura, isocórico igual volumen, isobárico igual presión. Y adiabático, finalmente, cuando hablamos en termodinámica de un proceso adiabático, es un proceso que se da sin transferencia de calor. Sin transferencia, estoy escribiendo la palabra completa para que nos quede claro, sin transferencia de calor, ojo, con el ambiente o con los alrededores, digámoslo así más bien. Ya les voy a explicar. Con los es decir, alrededores. Es decir, cuando hablamos de un proceso adiabático, es un proceso aislado.
que no intercambia calor con la atmósfera o con el ambiente. O sea, si yo a este cilindro le pongo un recubrimiento, eso normalmente es lo que se hace, le ponen un recubrimiento que lo protege y de paso lo aísla. Entonces, si este sistema está aislado, entonces se llamaría un sistema adiabático, porque no comparte calor con los alrededores. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que, bueno, deben recordarlo, hay unas neveritas de icopor. Por ejemplo, las veo yo principalmente cuando unos señores venden helados o empanadas, tienen la tapita y resulta que esa neverita aquí adentro guarda el calor. Y todo esto es un recubrimiento de icopor grueso que no permite que el calor se escape. Y si es frío lo que hay adentro, pues tampoco permite que se escape. Esas son las definiciones que consideramos importantes, hablarlas, definirlas y tenerlas claras al momento de hablar de termodinámica. Un proceso isotérmico, que es un proceso que se da a igual temperatura, isocórico igual volumen, isobárico igual presión, o adiabático sin transferir calor con los alrededores. Estamos hablando en este momento de puros conceptos. Y si no hay preguntas ni nada, pues yo puedo avanzar en la explicación acá. Dice entonces que un gas se presenta un proceso de expansión isotérmica, o sea, fíjese que la expansión, como dice el ejercicio, es isotérmica, o sea que la temperatura del punto A es igual a la temperatura del punto B. Y por eso esta curvita que está ahí recibe el nombre de isotérmica. Dice, es aquel en el cual su volumen aumenta sin que exista variación de la temperatura. Entonces, fíjese, disminuyó la presión, aumentó el volumen, pero como es isotérmica, no cambia la temperatura. Y la gráfica nos muestra ese ejercicio. Voy a borrar acá para que nos quede la gráfica que ustedes también deben tener allá en sus materiales de trabajo. Entonces, avanzando hacia la pregunta que ya vamos a ir cerrando rápidamente, dice, en este tipo de procesos que se cumplen. Entonces, yo les digo muy rápidamente, yo me devuelvo acá. Siempre, absolutamente siempre, aquí otro concepto, que hablemos de una gráfica de presión contra volumen. El área, esta área que está aquí dibujada de gris, que yo le estoy resaltando con color verde, esta área absolutamente siempre corresponde a W. O sea, W es el trabajo realizado. O sea que cuando el sistema aumenta de presión, perdón, disminuye de presión y aumenta su volumen, realiza un trabajo. Eso es lo que quiere decir este diagrama. Y el trabajo es igual al área bajo la curva. Por lo tanto, ojo, siempre acá hablaríamos nosotros en la pregunta de 16, hablar de la cantidad de calor suministrada correspondería o se debe corresponder con el trabajo realizado. Por eso, digamos conceptualmente, la respuesta correcta es la A. ¿Cierto? El calor que se suministra se equipara al trabajo que realiza el sistema. Por eso tenemos respuesta correcta en la opción A. Pero, ojo, era una gráfica de presión contra volumen. Siempre se puede trabajar de esa manera. Y si seguimos avanzando, esto es un avance muy rápido. Como siempre, estoy presto a que me pregunten, que hagan dudas, comentarios, sugerencias, que me permitan a mí pues reforzar en algo que de pronto no haya quedado muy, muy claro. Mientras tanto, pues mientras se deciden a las preguntas, pues voy a la 17. Tengo pregunta número 17. ¿Hay alguna duda de lo anterior o estamos? Yo continúo, ¿no? Bueno, ¿se quedaron dormidos? Todo bien, ¿No, profe. cierto? ¿No? Muy bien, gracias. Por ahí escucho a alguien que me dice algo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Voy continuando. Pregunta 17. Un docente les enseña a sus estudiantes
4 gráficas de presión contra volumen. Mire usted, otra vez, volvemos a estas gráficas. Siempre cuando tengamos, recuerde, gráfica de P contra V, bueno, aquí dice presión contra volumen, dice acá, pues aquí debe ser es V. No es contra temperatura, es contra volumen. Por favor, ahí sí tenemos un ligero errorcito ahí. Entonces, dice, en donde se observan los diferentes procesos termodinámicos. Entre ellos, ojo, la definición es de ahorita, entre ellos uno isotérmico, uno isobárico y un isocórico. Es decir, un isotérmico es igual temperatura, un isobárico es igual presión y un isocórico igual volumen. Y dice, de esta gráfica la que permite observar un proceso donde no varía la energía interna es. Entonces, aquí hay otro concepto detrás de esa pregunta, pero primero identifiquemos el isobárico. A ver, ¿cuál de los 4 es el isobárico? ¿A, B, C o D? A. Perfecto, isobárico es A, gracias. Este es isobar porque no cambia la presión. Yo voy a escribir isobárico aquí rápidamente porque no cambia la presión. ¿Y el isocórico cuál es? La C, profe. La C, correcto. Aquí no cambia el volumen. Y es isocórico. Perdón que me quedo torcido. Isocórico, mírelo. ¿Por qué dice que no cambia el volumen? Mire, el volumen es el mismo durante todo el proceso. Y mire acá, la presión es la misma durante todo el proceso. Pero resulta que ahí no es tan claro decidir la isotérmica. Yo les había mostrado en el ejercicio anterior que cuando hablamos de un proceso isotérmico es más o menos así. Podría ser este quizá. Miremos a ver según el enunciado del ejercicio hacia dónde nos manda la pregunta 17, porque la pregunta 17 nos dice que un proceso donde no varía la energía. Y entonces un proceso donde... ¡Ay! Me fui sin culpa. Un proceso donde no varía la energía es un proceso que no realice trabajo. Esa es la definición. Y yo no sé si se acuerdan ustedes que hablábamos que trabajo correspondería a esto, el área bajo la curva, trabajo correspondería a esto, al área bajo la curva, y aquí pues trabajo correspondería a esto, al área bajo la curva. Entonces, la única de las 4 gráficas que no está encerrando un área bajo la curva, es decir, que no está realizando trabajo, es decir, que no está variando su energía, pues es la que es isocórica. ¿De acuerdo? Esa es la... Pero por el concepto nuevamente del área bajo curva, ¿sí? Esa es como la cuestión. Muy rápidamente, vamos para la pregunta 18. Ay, se me cayó una cosa. Bueno, ahorita la recojo. En el laboratorio de física se someten 2 muestras de 1 kilogramo de masa de materiales diferentes a una fuente de calor para aumentar su temperatura. Muy rapidito. Mire, resulta que tenemos el material 1, que está al principio a 0 y después lo le pasa a 20 y dice que le invirtió 18,000 unidades de calor para poderle subir la temperatura. O sea, es un cuerpo difícil de subirle la temperatura. Y el material 2 dice que estaba en una temperatura de 10, pero pasó a 30. Fíjese que el cambio de temperatura de los 2 cuerpos es 20. Uno pasó de 0 a 20, el otro pasó de 10 a 30. Por lo tanto, el cambio de temperatura es 20. O sea que los 2 subieron el mismo valor. Pero para que subiera uno, se necesitaron 8,000, pero 18,000, perdón, pero para que subiera el otro se necesitaron 7,700. ¿Usted por qué cree que sea esa diferencia? ¿Alguien qué se le ocurre? ¿Por qué se necesita muchísimo calor para calentar el material 1, 20 grados, y en cambio se necesita como la mitad del calor para calentar el 2, 20 grados? Pues porque son diferentes materiales, ¿no? Porque son diferentes materiales. Y una pregunta, ya que la señorita me dice porque son diferentes materiales, tiene toda la razón.
Si fueran el mismo, ¿cuál sería la diferencia? Esa pregunta es buena. Si fueran el mismo material, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué se invertiría más calor en el 1 que en el 2? Profesor, ¿Sí? pues porque el primero pues se levantó de una temperatura 0 hasta 20 y el otro pues estando ya en una temperatura de 10 grados, pues puede ser más fácil levantar o subir esa temperatura ya que está en una temperatura inicial más alta que la que Sí. estuvo en el anterior. Bueno, eso podría ser verdad, pero si los materiales fueran más bien diferentes. O sea, eso podría ser verdad, pero al mismo tiempo no. O sea, por eso me deja ahí como, uy, espere, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico esta dinámica? No creo que sea tan acertado la sugerencia del joven, porque resulta que existen unos factores que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que me permiten precisar esto que está diciendo el joven, pero ya voy para allá. Antes de eso, pregunto, si esto fuera, voy a cambiar la pregunta un segundito y ya aclaramos lo que me dijo el joven hace un momento. Si esto fuera agua y esto también fuera agua, pregunta, ¿por qué se necesitaría más calor para calentar la muestra 1 de agua que la 2? Por el ambiente en el que se encuentra. Por el ambiente en el que se encuentran. ¿Será por el ambiente? Digamos que los dos están en el mismo ambiente. Si yo tuviera un vaso con agua y le quisiera cambiar su temperatura de 0 a 20, dice acá que necesité 18,000. Profe, de pronto por la altitud, Por la altitud también, ¿será por la altitud? pues asumo porque la presión atmosférica puede demorar más en absorber el calor que en otras partes mientras esté más alto. Sí, tiene usted absolutamente toda la razón. La altitud afecta, pero digamos que en este caso no, porque ahí en el enunciado del ejercicio no dice, digamos que estamos a la misma altitud. Estamos a la misma altitud, en la misma casa, con la misma estufa, pero tenemos una muestra de agua que para que suba de 0 a 20 necesito 18,000 de calor, y tengo otra muestra de agua que para que suba de 10 a 20 necesito 7,700. ¿Por qué necesito más en una que en otra? ¿No? ¿Por qué necesitaría más calor en una que en otra? Tengo dos vasos. Los dos vasos tienen agua. Estoy en la misma casa, con la misma estufa. Le doy candela al primer vaso y le doy candela al segundo vaso. ¿Por qué para cambiar la temperatura del primer vaso necesito 18,000 y en cambio para cambiar la temperatura del segundo vaso solo necesito 7,000? ¿Qué opinan? ¿Nada? Este es el vaso número 1 y este es el vaso número 2. ¿Qué pasaría si en el vaso número 1 lo tengo lleno y el vaso número 2 lo tengo vacío o poquita? ¿Pasaría algo parecido a lo que estoy diciendo o no? Profe, pero ambas muestras tienen 1 kilogramo de masa. Ay, señorita, gracias por decirme eso. Entonces, póngale cuidado que de todas maneras esto me sirvió para esto. Primero, ¿para qué me sirvió la cuestión? La cantidad afecta. Claro, la cantidad afecta. Pero resulta que aquí me están diciendo que las dos muestras tienen la misma masa.
Entonces ahí el que estaba equivocado planteando la pregunta era yo. Y por eso no me llegaba, no me lograba la respuesta. Por eso no llegamos a la respuesta, porque yo frené esa cuestión del agua y dije, a ver, si tenemos, claro, si tenemos en las dos 1 kilogramo, pues evidentemente ahí la cosa están igualadas, ¿cierto? Llegaríamos con el mismo material, llegaríamos con la misma cantidad de calor. Esa sería la idea si tenemos el mismo material. Pero aquí son materiales distintos, ¿cierto? Son materiales diferentes. Yo lo que quería hacer era, yo quería hacer referencia a que la cantidad afecta, solamente que no me había fijado en ese 1 kilogramo que estaba ahí, o de pronto sí me había fijado, solo que lo había olvidado. Entonces vamos con la pregunta. Dice, de los resultados presentados es claro que el metal 2 claramente requiere menor cantidad de calor para aumentar su temperatura. Esto se debe a que este metal presenta, entonces tenemos dos cosas, calor específico y temperatura inicial o final. La cuestión de la temperatura, y aquí esto me da para aclarar la que me decía el joven, digamos que es más fácil pasar de 10 a 20 que de 0 a 30, o más bien, es más fácil pasar de 0 a 20 o de 10 a 30. Resulta que esto podría ser verdad, lo que el joven dice, ¿sí? Aquí paso nuevamente a lo que me decía el joven, que fue lo que me dejó ahí como pensativo. Esto podría ser verdad, pero en términos de una velocidad. Si un cuerpo quiere llegar a una velocidad de 0 a una de 20, es más difícil arrancar del 0, porque aquí toca vencer una cosa que se llama la inercia. Pero si el cuerpo ya viene impulsadito y quiere pasar de 10 a 30, pues aquí podría ser más fácil, pero en términos de velocidad. Pero en términos de temperatura no pasa eso. Digamos que en términos de calor y temperatura no es más fácil pasar de 0 a 20 que pasar de 10 a 30. No es más fácil. ¿Qué es lo que sucede aquí en cambio? Sucede que existe esto de la temperatura inicial, yo lo voy a descartar inmediatamente. Y sucede que existe un calor específico. Aquí descarto es este. Resulta que existe una cosa que se llama el calor específico. Y el calor específico, voy a pasar acá la diapositiva. Bueno, la respuesta acá es la C. El calor específico del cuerpo que recibe mayor es menor. ¿Sí? De ese cuerpo es menor el calor específico. Y miren, una diapositiva rápida. Hay dos cosas, calor específico y capacidad calorífica. Y el calor específico depende de la masa del material y también al depender de la masa, pues depende de cada uno de los materiales. Y la capacidad calorífica no dependería de la masa en ese caso. Pero al depender del material, entonces hay materiales que absorben más calor o que son capaces de absorber más calor que otros. Por ejemplo, un metal comparado con un plástico. Si este lápiz que tengo en mi mano le pongo calor, esto absorbe un poquito de calor y se empieza a derretir. Pero si lo que es una puntilla, en cambio una puntilla sí es capaz de absorber y absorber y absorber y absorber grandes cantidades de calor. Por lo tanto, a mayor calor específico, mayor recepción de calor, a menor calor específico, menor recepción de calor. Y eso también involucra la masa, por eso fue que yo me quedé ahí también como un poco dando vueltas en la cuestión de la masa. Bueno, vámonos para la pregunta 19, que nuevamente me presenta dos diagramas termodinámicos. Un gas se captura en un recipiente con una pared movible, tal cual como lo hemos dicho. Si este es el recipiente, que es el cilindro, y la pared movible es este, que es el émbolo, pues si el gas está atrapado aquí, dice, se puede expandir por medio de dos métodos diferentes. Miren los dos procesos de expansión. Uno es pasar de acá directamente acá. Pero el otro es dar como el camino, es como si es como irse por el camino 1 o irse por el camino 2. Mira el camino 2. Es pasar primero por B y después llegar a C. Esos son los dos caminos que hay. Y la diferencia de esos dos caminos, justamente en términos de la física,
vendría siendo el área debajo de la curva, ¿cierto? Y habíamos dicho que en un proceso de presión contra volumen, lo que tenemos aquí debajo es el área bajo curva, y el área bajo curva me representa el trabajo. Por lo tanto, ¿cuál de los dos tiene mayor área bajo curva? Pues el proceso número 2. Y entonces miremos a ver si es esto lo que nos pregunta. Se puede expandir por medio de un método. Los diagramas presión contra volumen muestran los métodos. Y dice, en una expansión del gas, en una expansión el gas es el que realiza el trabajo. La relación entre el trabajo realizado en el proceso 1 y el trabajo realizado en el proceso 2 se determina por cuál de las 4 expresiones. Si hablamos de trabajo realizado, vimos que hay uno que es como la mitad del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2/3 no alcanza a ser 2/3, ni alcanza a ser 3 veces. Seguimos con el Descartes. Pero podría ser 1/2 o podría ser 2. ¿Cuál de las dos es? W1 es igual a 1/2 W2 o W1 es igual a 2 W2. ¿Qué dice? Profe, ¿puedo responder? ¿Mm? ¿Puedo responder? Claro. Es la de profesor. W1 es igual a 1/2 de W2. Exactamente. W1 es igual a la mitad del trabajo del proceso que se da por la 2. Perfecto. Profe, qué pena, no entendí bien porque, a ver. Ya voy. Me devuelvo por la gráfica. Mírela. Lo que se encuentra debajo de la curva es el calor. Es el trabajo, perdón. Y en este caso, si usted ve, el trabajo 2 es mayor que el trabajo 1, mírenlos. Al punto de que, como usted lo ve, el trabajo 2 es el doble del trabajo 1. ¿Cierto? O lo que sería lo mismo, el trabajo 1 es la mitad del trabajo 2. ¿Sí? Ok, sí. Vale, perfecto. Bueno, me voy entonces de aquí. Ya vamos terminando. Yo esta primera parte, pues la idea era sacarla lo más pronto posible. Ya se me fue, se me fue media horita. Vamos a tratar de terminar esto muy rápido para poder ya pasar a nuestro tema de hoy. Pregunta 20. En un experimento se toma cierta cantidad de agua hirviendo, ya está a 100 grados, y se depositan un par de hielos. Al realizar esta acción, se observa que el agua deja de hervir inmediatamente. Esto se debe a que el calor suministrado al sistema, a ver, miremos, descartemos. Miremos a ver qué dice la A. Comienza a aumentar la temperatura del hielo. Eso podría ser, eso hasta podría ser verdad, no sabemos, dejémosla ahí. B, se dirige desde la masa de hielo hacia el agua. Hemos dicho que el calor va del cuerpo caliente hacia el frío, nunca al revés. Por lo tanto, no se puede dirigir del hielo hacia el agua el calor, ¿no? C, se dirige desde la masa de hielo para sublimarlo. Se dirige hacia la masa de hielo para sublimarlo. Sí se dirige hacia la masa de hielo, pero no lo sublima. Es decir, sublimarlo es que lo convierte inmediatamente en vapor. No, primero pasa por el líquido. D, comienza a cambiar de estado la masa de hielo. Eso podría ser verdad. Comienza a aumentar, ¿qué dicen? ¿Comienza a aumentar la temperatura del hielo o comienza a cambiar de estado la masa de hielo? Porque es que las dos cosas terminan siendo casi que correctas. Porque al aumentar la temperatura de hielo, pues cambia de estado, ¿no? ¿Qué opinan? Profesor, ¿Sí? pues es que como estamos hablando de que el agua deja de hervir inmediatamente, pues entonces en lo que nos debemos enfocar es en la temperatura más que en el estado de los hielos. Entonces yo diría que la... Usted diría que es la A, comienza a aumentar la temperatura del hielo, pero es que la temperatura del hielo puede aumentar sin que haya cambio de estado, ¿sí o no? Por ejemplo, si el hielo está a -15 y aumenta la temperatura a -10, no hay cambio de estado. Si aumenta la temperatura a -8, no hay cambio de estado. Pero si usted mete el hielo en el agua hirviendo, el hielo se derrite, ¿sí o no?
Sí. Sí, yo preferiría decir que cambia estado. ¿Por qué? Porque el aumento de temperatura no siempre significa cambiar de estado. Insisto, yo puedo pasar el hielo de menos 20 a menos 10. ¿Le aumenté la temperatura? Sí, pero el estado no cambió. Sigue siendo hielo. Yo puedo subirle la temperatura de menos 20 a menos 1. ¿Aumentó la temperatura? Sí, pero no cambió de estado. Pero en cambio, si yo cojo el hielito y lo meto en el agua hirviendo, aparte de aumentar la temperatura, también cambia el estado. Por eso yo prefiero decir que cambió el estado del hielo. La masa de hielo cambió de estado. Y esto automáticamente, cuando yo digo que cambió de estado, automáticamente me quiere decir que subió la temperatura. Por eso yo prefiero marcar la D, pero no sé si está el joven o los jóvenes de acuerdo por ahí conmigo. Yo preferiría dejarlo en que cambia de estado efectivamente el hielo, porque se va a derretir, eso es fijo. Si usted mete ese hielo ahí, fijo, se derrite. Bueno. Dice la 21. Para un laboratorio de física se mezcla una masa de 0,5 de agua y un metal, bueno, el agua está a 80 con un metal de masa 0,5 también, pero a 20. Teniendo en cuenta que el calor específico del agua es 4 veces el del metal, o sea que el agua es capaz de absorber bastante calor, se puede afirmar que la temperatura de equilibrio del sistema se encuentra, bueno, justamente en la mitad, imposible. Más bien, entre 50 y 80 podría ser, mayor de 80, imposible. Y entre 20 y 50, quizá ya ahí sería súper bajita, no va a ser tan bajita. En cambio, más bien la temperatura podría estar entre los 50 y los 80 grados centígrados. Eso es, estoy yo tratando de cerrar este capítulo muy rápidamente porque ya se me fue mucho tiempo y debemos entrar ya a la siguiente sesión. Dice la pregunta 22. Dentro de una fábrica se trabaja con una máquina térmica que cuenta con un motor cuya sustancia de trabajo se lleva un proceso determinado, el cual se observa en la siguiente gráfica de presión en función de volumen. Nuevamente tenemos presión en función de volumen. Esto parece ser un ciclo termodinámico. Arranca en 1, sube a volumen constante hasta 2, aumenta, o más bien disminuye su volumen aumentando su presión y después baja la presión disminuyendo el volumen, o más bien baja la presión aumentando el volumen. Ese es como el ciclo termodinámico, porque vuelve y empieza, ¿no? Por eso se llama ciclo. Y entonces, rápidamente dice la pregunta, según se observa en la gráfica, la sustancia de 1 a 2 sufre un aumento de presión a volumen constante, claramente se ve, y de 2 a 3 sufre una compresión, o sea, comprime a temperatura constante y finalmente de 3 a 1, miremos de 3 a 1 qué pasa, me vuelvo para mirar de 3 a 1, mire, de 3 a 1 hay una disminución de la presión, ¿cierto? Con aumento de volumen, o sea, una descompresión con aumento de volumen. Miremos a ver qué dice. Una descompresión o descompresión es lo mismo que expansión, ¿cierto? Como lo que tenemos es un aumento de presión, pues no comprime, sino expande, o sea, descomprime. Una descompresión, una expansión, que es lo mismo. A temperatura constante o sin transferencia de calor. Y ya vamos a mirar por qué se dice que a temperatura constante no es, sino sin transferencia de calor, porque las gráficas de temperatura constante son estas, las que van pasando por acá, por cada uno de los puntos, pero paralelas así. Esas serían las gráficas de temperatura constante, por lo tanto ahí es una cuestión sin que exista una transferencia de calor con los alrededores. Y finalmente, creo que esta es la pregunta 23. Durante un proceso industrial se hace expandir un gas de comportamiento ideal a temperatura constante, una expansión a temperatura constante, manteniendo la energía cinética del gas constante, ¿cierto? Ya que el cambio de energía interna es cero. Sí, el cambio de energía interna es cero por una sencilla razón. Aquí yo le marco inmediatamente la respuesta. ¿Por qué el cambio de energía interna es cero? Atención a este conceptico rápido que es para cerrar. El cambio de temperatura
es cero, o el cambio de energía interna es cero, porque la temperatura del sistema permanece constante. Último conceptico de termodinámica visto hasta el día de hoy. Cuando la temperatura es constante, la energía interna también es constante. Y estas dos cositas son como unas preguntas de ¿cómo es que se dice eso? Que tiene como para responder conceptualmente, pero en esa sí no nos vamos a detener porque no vamos a alcanzar el tiempo. Bueno, se nos acaba la termodinámica para entrar ahora sí. Permítanme ubicarme en el tercer tema, que es este. Y ahora sí, ya con esto vamos a avanzar ya hacia lo que nos corresponde en la mañana de hoy, que es el tema de la física número 3 o los eventos ondulatorios. Vamos a arrancar sin más preámbulos. Pregunta número 1 y pregunta número 2. Usted le da la lectura rápida, 2 minutos para la pregunta 1, 2 minutos para la pregunta 2 y después voy yo, ¿vale? Vamos entonces, por favor. Mientras yo voy a traer un poquito de café. Ya vuelvo. 4 minutos para las dos preguntitas. Bueno, perfecto. Entonces, vámonos a ver estas dos preguntas, cómo nos va. Esto ya es un cambio de tema muy rápidamente. El material pasado lo acabamos de terminar. Entonces, vamos con las preguntas 1 y 2. Dice, en un laboratorio de movimiento armónico simple, normalmente ustedes deberían estar, quizá varios de ustedes en sus colegios viendo movimiento armónico simple. Bueno, ustedes son del mismo colegio, deberían estar viendo, o ya vieron movimiento armónico simple. Y
Y bueno, el movimiento armónico simple se define muy rápidamente como un movimiento pendular o un movimiento de vaivén, se llama, ir y volver, ida y vuelta, un movimiento de ida y vuelta. Arranca en un punto, va hasta un extremo y vuelve nuevamente al mismo punto. Por eso uno de los ejemplos clave o fundamentales de un movimiento armónico simple es el péndulo. Y yo me voy a permitir, así nos tardemos unos segunditos, me voy a permitir irme para acá. Y van ustedes a observar o estarán observando en este momento en la pantalla un péndulo. Yo les puedo compartir el link de esa página para que ustedes, ahí en el chat se los pongo, para que ustedes, por si acaso, si alguien quiere darle una miradita a esto, lo puede hacer. Pero aquí lo que quiero comprobar es una cosa sencillita. Rápidamente, si usted observa, le voy a dar a nuestra cuerda del péndulo 0,7 metros y le voy a poner una masa de 1 kilogramo a ese péndulo que está ahí. Y voy a coger el péndulo, fíjense, le voy a dar un impulso, vamos a llevarlo hasta 60 grados, suelto. Vamos a ponerlo lento, voy a abrir el cronómetro y vamos a mirar cuánto tarda el periodo de un péndulo. Pero antes de mirar cuánto tarda el periodo de este péndulo, pregunto, ¿qué es el periodo de un péndulo? El tiempo que tarda entre dar una oscilación completa. Perfecto, joven Oscar. Sí, señor, así es. El tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Es decir, si arranca acá en este punto que señalé de rojo, miremos cuánto tiempo tarda en volver a ese punto. Llegó, arranca. Vamos a ver, una oscilación completa, como lo dijo el joven, es llegar hasta el extremo y volver otra vez al punto de inicio. Miremos cuánto tardó, mire usted, paro ahí, 1,77. Ese es el periodo de un péndulo de 0,70 de longitud y 1 kilogramo de masa. Pero yo voy a hacer un experimento adicionalmente. Voy a escribir aquí que es 1,77 para que no se me olvide. Adicionalmente, yo ¿qué le voy a hacer? Voy a cambiarle la masa por un momento. Voy a ponerle la mayor cantidad de masa que me permite este sistema poner. Frenamos y volvemos a arrancar. Le puse 1,50 de masa. Vamos a lanzarlo desde los mismos 60 grados. Suelto. Y vamos a medir, dijimos que 1,77. Vamos a medir el... Arranco ahí ya. ¡Prac! Arranqué. Vamos a ver cuánto tiempo tarda esta vez en ir hasta el fondo, punto extremo, y regresar. Mírelo. Vamos a ver. Mírelo. 1,79. Ahorita fue 1,77 y ahorita 1,79. Ese errorcito de 1,77 a 1,79 es por mi visión, porque yo marco y tal. O sea, se puede decir que 1,77 y 1,79 es más o menos lo mismo. Miremos qué pasaría si ahora le pongo la menor cantidad de masa posible. Y entonces fíjense que lo que estoy haciendo es, con el mismo péndulo, analizar el periodo cambiándole la masa. Arranca ahí, ya. Vamos a ver cuánto tarda este ahora. Estoy cambiando la masa para ver qué le sucede al periodo del péndulo. Mire usted. Rápidamente va llegando, llegó. 1,79. Primera conclusión del péndulo y muchísima atención. El periodo de un péndulo no depende de la masa. Primera conclusión, importantísima, para recordarla, porque ustedes seguro en la prueba saber les va a salir esta cuestión. El periodo de un péndulo no depende de la masa que usted le cuelgue al péndulo. Si al péndulo usted le coloca una masa chiquita, o si usted le coloca una masa grande, eso no afecta al periodo del péndulo. Pero en cambio, le voy a dejar la masa de 1, la que le pusimos al principio. Pero en cambio, mire, voy a hacer la prueba, voy a quitarle toda la longitud. Voy a dejarle la menor longitud que puedo, no,
Voy a dejarla de 0,20. Le doy los 60 grados y suelto. Y arranca. Llega al extremo y regresó. Paró. Clac. 94 segundos. Bueno, 94, 0,94. Fíjense cómo entonces, si yo le aumentara la cuerda toda, pues seguro vamos a darle los mismos 60 grados. Fíjense que cuando recorté la cuerda, se hizo, o sea, se hizo más pequeño el valor. Y ahora que la aumente, seguro se va a hacer más grande. Miremos, arranca ahí. Arranca. Vamos a ver. Finalmente, vamos a sacar otra conclusión de esta cuestión. Cuando recorté la cuerda, disminuyó el periodo. Y cuando aumenté la cuerda, mírelo, paramos. Aumentó el periodo. De 1,77 a 2,17. Entonces, estamos hablando de dos cosas. Primero, el periodo del péndulo no depende de la masa. El periodo del péndulo no depende de la masa. Esa es la primera conclusión. Y la segunda conclusión es que el periodo de un péndulo depende de la longitud de la cuerda. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que aumenta la longitud de la cuerda, entonces aumenta el periodo. Y en la medida en que disminuya la longitud de la cuerda, entonces disminuye el periodo. Y ahora sí, vamos a la pregunta 1 y 2 con la siguiente información. Dice, en un laboratorio acerca de movimiento armónico simple, específicamente el péndulo, el profesor presentó las siguientes gráficas. Y aquí aparece una fórmula. Y yo me voy a permitir decirles que esta es la fórmula que me permite calcular el periodo de un péndulo. El periodo de un péndulo es igual a 2pi multiplicado por la raíz. Esto es una L, por favor. Esto es una L. Esto es una L que significa longitud de la cuerda. Y ya vamos a analizar esta fórmula rapidito para ir cerrando esta cuestión. Y esta G, pues esta G es la gravedad. Y rápidamente mostramos. Primero, que en la fórmula del periodo del péndulo no está la masa. Por lo tanto, nuevamente reafirmamos que el periodo de un péndulo no depende de la masa. ¿Está la longitud? Sí. ¿Dónde está la longitud? En el numerador. Por lo tanto, cuando aumenta la longitud, aumenta el periodo. Cuando disminuye la longitud, disminuye el periodo, por estar en el numerador. Pero vea que la gravedad está en el denominador. Y alguien dirá, bueno, pero ¿y qué? ¿Y la gravedad por qué? Resulta que yo no tengo cómo cambiar la gravedad del mundo. La gravedad del mundo vale 9,81 y fin. Pero de este tema a veces les hacen preguntas hipotéticas. Y antes de ver cuáles son las preguntas hipotéticas, le doy la palabra a José, que tiene su mano levantada. Cuénteme, José. Profe, y en el caso de las pelotitas que son imanes, o sea, que se impulsan y luego la otra coge y la otra se impulsa y así. Ah, esas que son como así. Espera a ver si recuerdo cuáles son. Que son como así. Sí, señora, sí. Y uno empuja una suelta la primera y la otra y esta se va. Corre la otra, sí, señor. Exacto, sí. No, estos son unos diseños que en física se llaman máquinas de movimiento perpetuo. ¿Qué significa máquina de movimiento perpetuo? Pues que ella, por su propia inercia, debería seguir y seguir y seguir y seguir sin parar nunca. Ese movimiento debería continuar siempre. Y es una forma de mostrar la transferencia de la energía. O sea que la energía que tiene cuando toca se la transmite a se la transmite a se la transmite al otro y el otro se va otra vez así. Pero digamos que el análisis de este tipo de situaciones tiene que ver más con la inercia, ese sí tiene que ver con la masa del cuerpo que está colgando y todo eso, pero no propiamente con estos conceptos que estamos diciendo, porque esto maneja otra conceptualización, es la perpetuidad del movimiento. Hay otras máquinas de movimiento perpetuo que son circulares y que tienen unos matachos, digamos, con unas cabezas grandes, y esto lo que permite es generar toda una cosa con inercias y movimientos perpetuos. Pero realmente no se analizan de esta manera.
solamente cuando tengamos un hito, o sea, el solito péndulo. Esto que yo estoy contándoles es solo el solito péndulo. Pero sí, se parecen mucho a esas máquinas de Bueno, movimiento. profe, gracias. No, con gusto. Bueno, entonces le estaba diciendo que la gravedad afecta. Y como usted puede ver, la gravedad está en el denominador. O sea que si la gravedad aumentara, pues entonces el periodo del péndulo disminuiría. Y si la gravedad disminuyera, pues el periodo del péndulo aumentaría. Y venga, le pregunto algo, ¿existe alguna posibilidad de que yo disminuya la gravedad o la aumente? En la Tierra, no. En la Tierra, no, imposible. Pero si me voy para la Luna, y usted dice, pero profesor, yo no me puedo ir para la Luna. Claro, usted no se puede ir, pero imaginativamente sí. Y si se va para la Luna, la gravedad en la Luna es menor, por lo tanto aumentaría el periodo del péndulo. Entonces, esas preguntas hipotéticas también se las pueden hacer, así que tengan cuidado. Por eso yo les hago la aclaración, porque yo he visto en la prueba saber muchas preguntas así, que les dicen, ¿qué pasaría si me llevo el péndulo a la Luna? Y usted tiene que saber que mire la gravedad donde se encuentra, en el denominador. Por estar en el denominador, entonces hay unas cosas que cambian ahí. Pero la clave entonces aquí es entender como primera medida que el periodo del péndulo no depende de la masa, el periodo del péndulo depende de la longitud. A medida en que la longitud sea grande, el periodo es grande, a medida en que la longitud sea pequeña, el periodo es pequeño. Pero eventualmente también podría depender de la gravedad. En la medida en que la gravedad sea grande, el periodo es pequeño, y en la medida en que la gravedad sea pequeña, el periodo es grande. Esas serían como las conclusiones aquí, en este punto. Primeras conclusiones, pero vamos a tratar de sacar unas segundas conclusiones. Y usted dirá, pero este profesor me dice cosas y me bota fórmulas y me bota conceptos. Esa es la idea. Existe otro concepto dentro del péndulo que se llama frecuencia. Venga, si el periodo es el tiempo que tarda en ir y volver, ¿la frecuencia qué es? El periodo es el tiempo que tarda en ir hasta el extremo y regresar. Y entonces la frecuencia, ¿qué sería? Las veces que lo realiza. Perfecto, señorita. Las veces que es capaz el cuerpo de ir y volver en determinada cantidad de tiempo. Normalmente la cantidad de tiempo es un segundo. Entonces eso me permite a mí decir que la frecuencia es lo contrario del periodo. O sea, mire usted. La frecuencia es 1 dividido en periodo. O lo que es lo mismo, ¿no? Si alguien la ve al contrario, pues el periodo es 1 sobre frecuencia. Es lo mismo. O sea que, atención, cuando hablamos de periodo, la longitud aumenta y aumenta el periodo. La longitud disminuye y disminuye el periodo. Pero si habláramos de frecuencia, pasaría lo contrario. Esto tiene que quedar muy claro porque a veces las preguntas que le hacen a uno son sobre el periodo, pero a veces son sobre la frecuencia. Y entonces, si la longitud aumenta y el periodo aumenta, pues si la longitud aumenta, la frecuencia, en cambio, disminuye. Esas son las conclusiones que tenemos que tener claras, que son más importantes que esa pregunta que está ahí. Esa pregunta que está ahí finalmente es para que podamos explicar esto que estoy explicando. Para eso es esa pregunta, no es para más. Bueno, ustedes me dirán, espero que haya quedado entendida esta parte. Y entonces dice, en un laboratorio acerca del movimiento armónico simple, específicamente el péndulo, el profesor presentó las siguientes gráficas. Y entonces vean ustedes que una de las gráficas es el periodo en el eje Y y la longitud en el eje X. Esta L, esto es una L. La longitud en el eje X. Pero la otra es el periodo al cuadrado y la longitud en el eje X. Esto es una L. ¿Y para qué se eleva al cuadrado el periodo? Para quitar la raíz. Es una forma de graficar más fácil. O sea, cuando el periodo está graficado lineal, esto es una curva. Pero cuando el periodo está graficado al cuadrado, esto es una línea recta. Y en física esto se llama linealizar el sistema.
Linealizar. Estamos linealizando. Es decir, está convirtiendo una curva en una línea recta para que el análisis sea más fácil. Pero esto no es casi necesario. Pero eso fue lo que hicieron en el enunciado del ejercicio. Y miremos para qué lo hicieron y cómo es la pregunta de esto. Voy borrando todo lo que aparece ahí y recuerden que si hay dudas me las pueden hacer. De acuerdo con lo anterior, una conclusión del experimento es. Entonces, pues miremos qué podemos concluir. A, el periodo es directamente proporcional a la longitud. Bueno, como primera medida, no se puede decir que es directamente proporcional. Yo lo que dije es que el periodo es directo con la longitud, pero no puedo decir que directamente proporcional, porque para que sea directamente proporcional, esa raíz que aparece ahí no me permite decirlo. Es la raíz la que me estorba. Por eso el profesor en el enunciado del ejercicio prefiere quitar la raíz elevándola al cuadrado para que quede ahí sí una relación lineal o proporcional. Por lo tanto, no me sirve. Inversamente proporcional, sí ya sabemos que inverso no es directo con la longitud. No es inverso, es directo. Y entonces, ahora sí, el cuadrado sí es lo que es proporcional, pero el cuadrado del periodo no es inverso, sino el cuadrado del periodo es directo con la longitud. Por eso se eleva al cuadrado para generar una proporcionalidad de tipo directa y que la gráfica se convierta en una línea recta. Pero eso no es tan común que se haga, pero bueno, eso es lo que nos están proponiendo en el enunciado del ejercicio. Y vendría la segunda pregunta, que es sobre esa misma cuestión. Dice, de acuerdo con esa información, ¿cuál de todas las opciones es incorrecta? ¿Cuál de todas las opciones es incorrecta? Miremos. A, es posible hallar la pendiente de la recta T versus L. Oiga, inmediatamente me doy cuenta que esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque me voy a devolver. Mire, T contra L. T es esta primera gráfica contra L, es una curva, no una línea recta. Por lo tanto, inmediatamente decimos que la A es falsa, porque me están diciendo que es posible hallar la pendiente de la recta T contra L, y resulta que T contra L no es una recta, entonces es una curva. ¿Para qué la elevaron al cuadrado? Sí, fue para convertirlo en recta. Por lo tanto, esa es falsa, lo que me la hace convertir en la respuesta. Y la B dice, ¿se puede calcular el valor de la gravedad para t cuadrado igual a 2 segundos al cuadrado? Sí, para cualquier valor se podría calcular la gravedad. Eso es verdadero, por lo tanto no me sirve. ¿Se puede hallar el valor de la gravedad para una longitud de 80? Claro que sí, pero como eso es verdadero no me sirve. ¿Es posible hallar la pendiente de la recta? Ahora sí, t cuadrado contra L sí es una recta, pero como es verdadero no me sirve. Respuesta correcta, la opción A. Muy bien. Y esto ya nos va permitiendo, nos permite ya avanzar un poco más, ya estar un poco más tranquilos con la lógica del trabajo. Vamos con otra pregunta que se parece a la anterior. Profe, Dígame. ¿me recuerda que es la pendiente? La pendiente de la recta, sí, correcto. Permítame, me voy a devolver. La pendiente de la recta es el grado de inclinación de una recta. El ángulo de inclinación. O sea que una recta que está muy inclinada tiene una pendiente muy alta, mírela. Y una recta que esté poquito inclinada, pues tiene una pendiente chiquita. Al punto tal que cuando está completamente horizontal, la pendiente es 0. Entonces la pendiente de la recta es el grado de inclinación. ¿Qué tan inclinada y qué tan no inclinada está la pendiente de la recta? Y en este caso, entonces, esa pendiente de esa recta implica el periodo del péndulo. Esa es como el periodo, no, que diga, implica el valor de inclinación, en este caso, me da un valor constante, más bien, no implica ningún periodo, sino me da un valor constante, y al darme un valor constante, bueno, voy borrando primero estas, véala. Ahí es donde puedo yo demostrar cuando aparece un valor constante de la pendiente de que hay una relación de proporcionalidad. Por eso es que se convierte en una línea toda la cuestión para poder, justamente para poder hallar la pendiente que me permite mostrar la proporcionalidad. Pero la pendiente es eso, es el grado de inclinación de una recta.
qué tan rápido se mueve. Vamos con la 3 y la 4, que son dos preguntitas parecidas a la anterior, pero en este caso no estamos hablando de un péndulo, sino estamos hablando de un sistema de masas con resortes. Vamos, por favor. 4 minutos para la pregunta 3 y 4, por favor. Bueno, entonces llegamos a la pregunta 3 y 4, que se responden con la tabla y la gráfica que aparece ahí. Dice, en un laboratorio de física, la ley de Hooke, se publican los siguientes datos y la gráfica adjunta de fuerza contra desplazamiento. Pregunta, ¿alguien recuerda a qué es igual la ley de Hooke? ¿Y qué tiene que ver con lo de los resortes, si no estoy mal? Tiene que ver con lo tal cual como usted lo acaba de decir, sí señor. La ley de Hooke es la ley que nos dice lo que sucede con un resorte. ¿Y a qué es igual la fuerza de un resorte según Hooke? Yo les voy a ayudar. A esto es igual la ley de Hooke. La ley de Hooke, como lo dijo el compañero, es la ley que nos permite saber cuál es la fuerza de un resorte, dependiendo del peso que usted le ponga al resorte. Usted sabrá que si usted le pone un peso a un resorte, el resorte se estira. Entonces, resulta que Hooke dijo que la fuerza de un resorte era igual a menos K por X. Y usted dice, bueno, vamos a ver qué es cada una de esas cosas. La X es lo que se llama la elongación o el desplazamiento o la deformación del resorte. Es decir, que si usted tiene un resorte que mide 10, le cuelga un peso, después el resorte va a medir 15, pues la elongación fue 5. O
sea, la elongación es lo que se estira o lo que se comprime, porque usted también un resorte podría, en lugar de estirarlo, comprimirlo. La deformación del resorte es lo que se llama X. ¿Qué es K? ¿Alguien recuerda qué es K? Profe, eso no era como la constante elástica, si no estoy mal. Sí, señor. Es la constante elástica o la constante del resorte. Y esa constante depende de cada resorte. Un resorte grueso, grande y fuerte es un resorte que tiene una constante grande. Un resorte delgadito, debilucho, chiquito, es un resorte que tiene una constante pequeña. Un resorte grande con constante grande, pues puede soportar fuerzas grandes, pero un resorte pequeño, como un resorte de lapicero, de esos resortes de la que trae los lapiceros por dentro son chiquititos, son delgaditos, débiles, que se deforman con cualquier fuercita, pero en cambio hay resortes gruesos y fuertes que es difícil de deformar. Y finalmente el menos, que hay personas que a veces dicen, no, yo casi no utilizo el menos, pero el menos es importante porque el menos me indica la dirección de la fuerza. Es decir, si usted estira un resorte, el resorte se quiere comprimir, por eso se le pone el menos. Y si usted comprime un resorte, pues el resorte se quiere estirar, por eso se le pone el menos. Y la ley de Hooke dice que la fuerza es igual a menos K por X. O sea que en esta tabla, acá donde estamos, oiga, esto es K entonces. Porque si yo paso la X a dividir acá, pues obtengo que K es igual a F sobre X. O sea que esto que está aquí es la constante del resorte. Y en eso consiste esta práctica de laboratorio. Usted coge un resorte, lo coloca en un palito, lo mide y dice, ah, bueno, el resorte mide 10. Le cuelga un peso, mire que en este caso le cuelga una masa de 0,2, después una de 0,5, después una de 0,99. No sé por qué le colocan esas masas tan raras, yo le colocaría una de 2, de 4, de 6, de 8, pero da lo mismo. Y fíjese usted que pues el peso ya es multiplicar la masa por la gravedad, tal, y ya llegamos entonces a la medición del desplazamiento. Entonces lo que usted dice es, el resorte medía 10, le colgué un peso, ahora mide 10.8. El resorte medía 10, le colgué otro peso, ahora mide 12. El resorte medía 10, le colgué otro peso, ahora mide 12.5. Y así sucesivamente vamos midiendo la deformación del resorte. ¿Y esto qué me permite encontrar? La fuerza la encuentro calculándola con el peso, mírela. Y la deformación la encuentro midiendo. O sea que, ¿qué encuentro con ese experimento? Encuentro la constante del resorte. Y usted dirá, ah, o sea que ya esa es la respuesta. Sí. La pregunta, problema, que se quiere solucionar con los datos registrados es, no cuál es la diferencia entre el peso y la masa. Ya, entre otras cosas deberíamos tenerla clara. La diferencia entre el peso y la masa, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? Les cambio la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿No? Pues masa no es como la cantidad de, como de materia de un Sí. cuerpo. Sí, ¿y el peso? Y pues el peso es como, no sé, la... Profe, me gustaría como yo le ahí, creo, si no estoy mal, creo que la profesora siempre ha dicho que el peso era diferente como que por la energía que transmite, creo que es como que algo de fuerza, algo así, si no estoy mal. La palabra fuerza más bien que la palabra energía. O sea, lo que dijo la señorita hace un momentito, completamente claro, ¿cierto? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, fin. Muy bien. Y el peso, como lo dice el joven, más que con la energía, tiene que ver con la fuerza, porque el peso es una fuerza. Si usted dice, voy a inventar este cuadradito, digamos que es un ladrillo, estoy dibujando ahí, me quedó feo, pero digamos que es un ladrillo, voy a inventar, si este ladrillo tiene una masa de 5, la gravedad usted sabe que vale 9.81, por lo tanto, si usted coge esa masa del ladrillo y la multiplica por la gravedad, encuentra la fuerza que se llama peso.
O sea que la diferencia que hay entre la masa y el peso es que la masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza. La masa es solita y el peso es la masa multiplicada por la gravedad. Esa es la diferencia que hay entre masa y peso. O sea, esa diferencia la deberíamos tener clara, por lo tanto, eso no es lo que estoy buscando con el ejercicio. ¿Cuál es la influencia de la fricción cuando oscila el sistema? El sistema no me habla de fricción en ningún caso. ¿Se podría pensar en la fricción? Sí, pero en el ejercicio que estamos haciendo, no. ¿Cómo se determina la constante elástica del resorte? En cambio, esto sí podría llegar a ser. O cómo se determina el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte. Por ahora, ese ejercicio no me está mostrando nada que me permita encontrar el sistema de oscilación de masa-resorte. Por eso, el resultado la respuesta más bien, resultó siendo la opción C. ¿Cómo se determina la constante elástica de un resorte? Esa es una manera de determinar la constante elástica de un resorte. Utilizando la ley de Hooke y utilizando un resorte A, pues yo podría mostrarle muy rápidamente. Esto sería una muestra rapidísima. Mire, esto es lo que sucede con la ley de Hooke. Vea, yo llego y le cuelgo un peso y entonces el cuerpo, si lo suelto, bueno, si lo suelto empieza a oscilar. Esta oscilación, ojo, esto lo tengo ahí también porque ahorita vamos a verla, solo que se la estoy mostrando rápidamente. Pero esta oscilación, a ver si esto se puede frenar. Ah, pero es ahí. Por ejemplo, lo frené ahí. Esta oscilación para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para abajo y para arriba. Esa oscilación también se puede ver como un movimiento armónico simple, pero ya vamos para allá. Por ahora es esto, mire, es que si yo le cuelgo un peso al cuerpo, el resorte, pues mire, se estira determinada, mire, ahí está, se estiró. Y si le pongo un peso más pequeño, pues se estira menos. Mire, eso es lo que sucede. Esa es la idea del laboratorio, encontrar la constante de cada uno de esos resortes que aparecen ahí. Eso era como muy rápidamente, que aquí cualquier cosa volvemos al sistema masa-resorte. Esta es otra. Ah, sí, pregunta 4. Una posible pregunta que se podría plantear y responder con los datos de la gráfica es, entonces fíjense que aquí podemos ir descartando. A, ¿qué peso debería añadírsele a un resorte para que se estire 0,5? Esa pregunta se puede responder con los datos de la tabla, sí, dejémosla ahí, podría ser. ¿Cuál es la longitud inicial del resorte? Para eso no necesito hacer ningún experimento, ni hacer ninguna tabla, ni colgarle ningún cuerpo. ¿Para qué voy a, si la longitud inicial del resorte la puedo hallar midiéndolo simplemente? No tengo que ir al laboratorio, ni tengo que hacer nada. ¿Para qué? C. ¿Cuál es el peso inicial del resorte cuando aún no se han colgado masas? La verdad, el peso del resorte creo que poco importa en el ejercicio. Y aquí, peor, ¿cuál es el peso del resorte cuando hay un desplazamiento de tanto? El peso del resorte es lo que menos importa. O sea que me quedo con la opción A. ¿Cuánto peso debo añadirle para que se estire 0,5? Ah, eso sí, es una cosa que se puede responder fácilmente con el enunciado del ejercicio. ¿Y todo esto para qué? Que ya ahorita en algunas preguntas más adelante vamos a volver sobre esto para que por favor lo tengamos muy claro y les voy a decir que en la prueba saber siempre sale el péndulo. Siempre. Siempre les preguntan sobre este tipo de cosas. Por eso la idea es que tengamos estos conceptos claros. Ya ahorita van a aparecer otras preguntitas sobre esto, pero todo esto ¿para qué? Para ir llegando poco a poco al tema de las ondas, que como ustedes pueden ver, la quinta pregunta es una pregunta sobre ondas, que es una pregunta netamente conceptual. Vamos a la pregunta 5, usted la responde en 2 minutos y después voy yo.
Bueno, y entonces miren cómo ya vamos poco a poco avanzando en todas las temáticas, ¿no? Y esto ya es correspondiente al tema de las ondas, que arranca justamente, la forma de entender las ondas arranca justamente en lo que estábamos viendo hace un momentito, que es el movimiento armónico cíclico. Dice la quinta pregunta, las ondas mecánicas son aquellas que requieren un medio de propagación, es decir, no se pueden propagar en el vacío. Una onda mecánica necesita a alguien que la ayude a transportar. ¿Y ese alguien quién es? El aire. Ese alguien quién es? El agua. Un medio físico para transportarse. Ustedes saben que las ondas se pueden transportar en el aire, principalmente esas ondas mecánicas de las que hace referencia ahí, son las ondas de sonido. Se llaman mecánicas. Sin aire, el sonido no se propaga, el sonido no se mueve. Sin agua, el sonido no se propaga, el sonido no se mueve. Ustedes saben que en el agua también se propaga el sonido. El canto de las ballenas se propaga en la inmensidad del océano. Es toda una cuestión de propagación de las ondas sonoras, pero necesita que alguien la mueva. Y en ese caso es el agua, o en el caso de nosotros cuando estamos hablando, pues es el aire. Pero hay otro tipo de ondas que no necesitan un medio para propagarse, y esas se llaman electromagnéticas. Se pueden propagar inclusive en el vacío. Y esas ondas, pues son no son las, llamémoslo así, las ondas electromagnéticas no necesitan ese medio de propagación, se mueven en el vacío. Y esas ondas, pues son las ondas de la luz, porque la luz se puede propagar en el vacío. Son las ondas del Wi-Fi, son las ondas del celular, todas esas ondas se llaman electromagnéticas porque no necesitan un sistema físico para moverse. Y de las siguientes situaciones dice la que genera ondas que se pueden clasificar como electromagnéticas. Miremos, una piedra que cae en el agua genera ondas, sí, pero no electromagnéticas porque necesitan el agua para moverse. La vibración de una cuerda genera ondas, sí, el sonido de una guitarra, pero como son ondas sonoras, no son electromagnéticas. El sonido generado por una guitarra, lo mismo, no es electromagnética, y aquí dice un horno microondas. Pues esas ondas microondas, esas sí podrían ser electromagnéticas, se podrían mover en el vacío incluso. Por lo tanto, aquí sería la opción D. Bueno. Vamos a avanzar con la sexta pregunta así como rápidamente. Vamos a leerla de una vez sin dejar los 2 minutos. Dice la 6. Un docente solicita a sus estudiantes que para una práctica de laboratorio consigan resortes de diferentes materiales. Por ejemplo, un resorte de cobre, un resorte de hierro. Conseguir resortes de diferentes materiales significa pues resortes de diferentes constantes, ¿no? Además, que consiga cuerpos diferentes. Me imagino que para colgarle a los resortes. Al realizar el informe de laboratorio, uno de los objetivos de la práctica es, miremos, A, relacionar la elongación de un resorte con la masa que se suspende de él. Pues bueno, ese podría ser. No la voy a descartar. Vamos a ver si descartamos las otras, a ver con cuál nos quedamos. B, verificar la dependencia entre la masa de un cuerpo y el material del resorte. María, que es que no es que haya una dependencia ahí en cuanto al material. Más bien, yo diría acá, en lugar de decir material, yo diría la constante del resorte. ¿Sí? Determinar el material óptimo para la fabricación de resortes. Yo creo que ese tampoco sería el objetivo de esa práctica. Identificar la relación entre las longitudes del resorte y el soporte. Bueno, menos me va a importar el soporte. Entonces, en este caso es cuánto se elonga, cuánto se deforma, dependiendo de los cuerpos que se cuelguen a él. Respuesta entonces de la pregunta 6, la opción A. Y volvemos, fíjense ustedes cómo volvemos otra vez al tema del péndulo. Aquí van a hacer la pregunta 7, la pregunta 8, la pregunta 9 y la pregunta 10. Son 4 preguntas que me van a permitir entonces fortalecer ya finalmente lo que corresponde con el péndulo simple. 8 minutitos para estas 4 preguntas que ya con los temas que hemos visto, ya ustedes pueden responderlas
fuerte, con buenas conceptos, digamos. 8 minutitos para estas 4 preguntas, por favor, y después voy yo.
Bueno, yo sé que les interrumpí antes de tiempo. Seguro han pasado 4 o 5 minutitos nada más, pero bueno, es para también ir ganando un poquito de tiempo y avanzar en algunas preguntas para que no se nos comprima tanto el tiempo. Entonces, arrancamos. Dice, estas preguntas, como ya los conceptos los hemos trabajado, seguro van a ser un poco más sencillas. Dice, un grupo de estudiantes se encontraba realizando una práctica de laboratorio con un péndulo simple, como el mostrado en la figura, tal cual como el que les mostré también en la animación. Y dice, en el informe de laboratorio los estudiantes reportaron la siguiente tabla. Y entonces, otra vez, acá en la tabla claramente nos muestra, por ejemplo, que cuando la masa es 3 y la longitud es 4, mire que si dejamos la longitud quieta y le aumentamos la masa, mire, si dejamos la longitud quieta y le aumentamos la masa, mire, vea que el periodo no le pasó nada, mire. Dejando longitud quieta y aumentando masa. En cambio, si lo que hacemos es cambiar la longitud, mire, ahí sí ya hay un cambio de péndulo, de periodo. Mire, cambia la longitud, cambia el periodo. Cambia la longitud, cambia el periodo. O sea, la única manera de que haya cambio de longitud, de cambio de periodo, es que haya cambio de longitud. No puede cambiar la masa solamente porque ahí ya sabemos que el péndulo no depende de la masa, sino de la longitud. Y aquí también adicional, quizá podemos ver, nos muestran el punto 1, que es el extremo izquierdo, el punto 2 es el extremo derecho y el punto central, o el punto de equilibrio. Es cuando el sistema oscila de izquierda a derecha o derecha a izquierda, siempre pasa por el punto central. Siempre pasa por el punto central. Vamos a ver qué nos pregunta. 7. El docente encargado de la práctica dice a sus estudiantes que los puntos 1 y 2 de la figura, que en los puntos 1 y 2 de la figura, la energía cinética es nula. Uy, ¿la energía cinética es nula? ¿Por qué? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué la energía cinética es nula en ese punto? Profe, yo pues diría que en ese caso sería la B, por lo que se dice estaría en su punto más alto, ¿no? Y pues comparando con la energía potencial en su punto más alto, la cinética equivalente a cero. En su punto más alto, sí, sí, estamos en el punto más alto. Y venga, que usted me ayuda con eso y yo les pregunto aquí rápidamente. Si estamos hablando aquí de energía cinética, pregunta, ¿a qué es igual la energía cinética? Movimiento. Sí, la energía cinética tiene que ver con el movimiento y existe una fórmula para la energía cinética, ¿la recuerda? No, señor, perdón. No, tranquilo. Yo se la recuerdo por acá, mírela. Pero alguien la escribe también así, mire. Véala. Es decir, atención, la energía cinética de un cuerpo depende del movimiento, como lo dijo el joven. Es decir, para que haya movimiento debe haber velocidad. Mire. O sea que la energía cinética depende de la velocidad. Si la velocidad es 0, ¿cuánto vale la energía cinética de un cuerpo? 0. 0. Porque para que haya energía cinética debe haber velocidad. Si no hay velocidad, no hay energía cinética. Por lo tanto, si la velocidad es 0, la energía cinética es 0. Y entonces, yo creo que prefiero mostrarles por aquí. Vamos a irnos por acá, porque aquí el laboratorio de péndulo tiene uno que me permite mostrar la energía. Mírenla. Ah, no, aquí metí un segundo.
Metí un segundo sistema, pero es aquí, ya. Mire usted. Mire la gráfica energética. Vea, voy a darle los mismos 60 grados para que miremos. Centrémonos en la verde esta que dice energía cinética. Y vamos a darle despacio, mire. Mire, ¿cuánto vale la energía cinética en el punto más alto? Mire, 0. ¿Cuánto vale la energía cinética en el otro punto más alto? Mírelo. 0. Porque en el punto más alto, ¿cuánto vale la velocidad? 0. 0. Tal cual. Siempre que ustedes hablen de un cuerpo que se encuentra en su punto más alto, y eso lo vimos cuando hablamos movimientos en el plano, es decir, cuando hablábamos de mecánica clásica, decíamos que había un movimiento que se llamaba el movimiento parabólico, y el movimiento parabólico en el punto más alto tenía la velocidad en y 0. Y cuando usted lanza un cuerpo hacia arriba, por ejemplo, pensando en lanzamiento vertical, cuando el cuerpo alcanza el punto más alto, la velocidad es 0. De la misma manera, en este péndulo que estamos viendo en el tablero, usted ve que en los puntos más altos la velocidad es 0 y por eso es que empieza a devolverse. Si la velocidad no fuera 0, pues seguiría moviéndose. No se sigue moviendo, sino se devuelve porque la velocidad es 0. Por lo tanto, en los puntos más altos, la energía cinética es 0. Y mire, paralelamente, en el punto este, en el central, mire cuánto vale la energía cinética. Voy a hacerle un freno a esto ahí en el punto central. A la 1, a las 2 y a las ya. Mire, freno en el punto central y mire, la energía cinética en el punto central es la más alta posible. Porque en el punto central la velocidad es máxima. Esa es muy rápidamente esa muestra, digamos, que nos permita entender el concepto de cómo es que funciona esa dinámica de los movimientos. O sea que el cuerpo alcanzará su máxima altura en ese punto, por lo tanto, ahí la velocidad es nula, como lo dijo el joven hace un momento. O sea que la respuesta a la pregunta 7 resulta siendo la B. Bueno, vámonos hacia la pregunta número 8. Perfectamente. Y dice la pregunta 8. De los datos reportados por los estudiantes en su informe de laboratorio es posible evidenciar que A. El periodo del péndulo es independiente de la masa. Sí, eso es verdadero. B. Del cuerpo, la masa del cuerpo es directamente proporcional a la longitud. La masa del cuerpo es proporcional a la longitud, pero ya dijimos que directamente no. C. La longitud y el periodo del péndulo son inversamente proporcionales. Longitud y periodo no son inversos, son directos. Y D. La frecuencia depende de la masa. Y ya vimos que de la masa no depende nada, ni periodo ni frecuencia. Por lo tanto, resultó que la A es nuestra opción válida de respuesta. Listo. Sí, entonces, con esos conceptos de periodo, con esos que nos da a generar todo este tipo de análisis. La 9 dice, si la longitud del péndulo se cuadruplica, mire la fórmula, para eso necesitamos la fórmula. Este 2pi, normalmente no pasa nada con ese 2pi, y la L está acá y la G está acá. Si la L no es L, sino 4L, la raíz de 4 es 2, por lo tanto, aquí habría un 2 por fuera. Es decir, se duplica el periodo. O sea, si la longitud del péndulo se cuadruplica, ¿el periodo aumenta 4 veces? No. ¿El periodo disminuye la mitad? No. El periodo aumentaría 2 veces, pero ahí no está. Por lo tanto, la frecuencia, ¿se acuerdan que decíamos que la frecuencia le hace lo contrario? O sea que si el periodo aumenta 2 veces, pues la frecuencia disminuye a la mitad. Por eso tenemos la respuesta, la frecuencia no aumenta 4 veces, disminuye a la mitad. Por eso tenemos la respuesta en la opción B. Y finalmente la 10ª pregunta, que borrando esto nos dice, una posible conclusión que los estudiantes deberían reportar en el informe es A. La frecuencia es directamente proporcional a la longitud. Bueno, la frecuencia y la longitud no son inversas, no son directas, que diga, son inversas. El periodo del péndulo es independiente de la longitud. Oiga, el periodo depende de la longitud, no es independiente. El periodo del péndulo se relaciona de manera no lineal con la longitud. Eso puede ser verdad, porque ¿cómo se relaciona? Periodo se relaciona mediante una raíz.
por eso no es lineal. Y por eso aparecía la gráfica de una curva y después aparecía la gráfica de una recta. Y dice la frecuencia del péndulo es inversamente proporcional a la masa y resulta que la masa ya dijimos que no hace nada en el péndulo. Por lo tanto, tenemos la respuesta correcta en la C. Siempre utilizando las técnicas de Descartes, siempre teniendo varios conceptos claros, etcétera, etcétera. Y finalmente, volvemos a otras preguntas sobre péndulo en la 11 a la 14, 11, 12, 13, 14. Vamos a dejar unos minutitos, 4, 5 minutitos para estas 4 preguntas. Y entonces entraría yo con esta ronda, creo que prácticamente vamos finalizando nuestra clase del día. Entonces vamos con estas últimas 4, para las cuales vamos a dejar 4 o 5 minutitos, por favor. Échenle una miradita y después voy yo. Bueno, aquí para aprovechar estos últimos minutitos, vamos a interrumpir acá y vamos a ver cómo nos va. Son 4 preguntitas que vamos a tratar de resolver rápidamente. Dice, un péndulo simple está compuesto por una masa que se sujeta a un extremo de una cuerda, pudiendo oscilar de lado a lado de su posición de equilibrio. Como ya hemos visto, un grupo de estudiantes utiliza uno de estos péndulos para realizar una práctica de laboratorio consignando sus observaciones en la siguiente tabla. Entonces, vea que le cambian la longitud al péndulo, 10, 40, 90 y 160. Hacen una medida de las oscilaciones que hace en 60 segundos, mire, para decir que en 60 segundos el cuerpo de 10 hace 92 oscilaciones, el de 60 hace 46, vea, de 40 31 y el de 160 23, y se halla el periodo y la frecuencia, que ya sabemos que la fórmula que se usa para el periodo es 2pi raíz de L sobre G, y la frecuencia pues sería lo contrario del periodo. Pero, ¿qué nos preguntan? Pregunta 11. Al analizar estos datos, una conclusión que los estudiantes deberían reportar en el informe es... Pregunta 11. Dice, A, el periodo péndulo aumenta al aumentar la longitud. Pues
Eso es verdad y se ve reflejado en la gráfica, en la tabla. B, el periodo de oscilación de un péndulo es independiente del material que esté construido. Pues sí, pero eso no me responde la pregunta. Eso no es una conclusión que saque de eso, de ese. O sea, puede ser verdadero lo que está aquí, y esto aprovecho esta pregunta para que ustedes recuerden. Le pueden decir hay algo verdadero, ¿sí? Pero el hecho de que sea verdadero no implica que sea la respuesta, porque es que no me está respondiendo la pregunta. C, la frecuencia del péndulo es directamente proporcional a su longitud. Lo que es directo y no es directo proporcional, es directo a su longitud, en realidad no lo es. Y D, la frecuencia de oscilación del péndulo aumenta al aumentar la longitud. En realidad pasaría lo contrario, es al disminuir la longitud que aumenta. Por lo tanto, en la 11 tenemos la opción A, que fue la única que nos quedó como verdadera. Vamos a la 12. Todo esto lo estamos haciendo muy rápidamente, bueno, porque ya nos quedan pocos minutos, pero también porque los temas, digamos, los conceptos ya los hemos trabajado. La 12 dice, de acuerdo con la tabla de instrumentos de medida más adecuados para este laboratorio, pues en realidad, pues con un reloj digital y con un metro, pues es que yo prefiero medir el tiempo con cronómetro que con reloj. El transportador es si fuera a medir ángulos, y pues con un reloj de arena, eso sí es más raro medir el tiempo, pues yo preferiría el cronómetro pues para medir el tiempo, el metro para tomar las medidas de longitud. Micrómetro, si estuviéramos midiendo longitudes muy pequeñas, por lo tanto, prefiero el metro. O sea que nos quedamos con la opción D en la pregunta número 12. Y en la 13 dice, si el péndulo se mueve del punto 1 hacia el 3, ojo, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre que presenta las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Y aquí yo quisiera que me ayuden ustedes. ¿Ustedes qué marcarían o qué marcaron? A, B, C o D. ¿Y por qué? ¿Cuál es el diagrama que me muestra las fuerzas que actúan ahí en ese cuerpito? Bueno, ¿cuál descartamos? ¿Cuál no es? La D. La D no es, definitivamente está incompletísima, porque pues, si está solo el peso hacia abajo, pues el cuerpo se va a caer. No es la D. Listo. ¿Cuál otra no es? ¿O cuál sí es? La A tampoco. La A tampoco. ¿Por qué? Le falta el vector de V. ¿Este? Sí, señor. ¿Y este vector V qué es? Si no lo tomo como mal, es como velocidad, ¿no? Pues yo lo tomo así. Velocidad. Sí, no lo está tomando mal. Tal cual. El vector V es el vector velocidad, así como este. Una cosita. ¿La velocidad es una fuerza? Porque aquí me dice que solamente debo tener en cuenta las fuerzas. Y como la velocidad no es una fuerza, entonces yo voy a quitar la C y voy a quitar la B. Y esa es la cascarita. La velocidad no es una fuerza, mírela. Las únicas fuerzas que aparecen ahí son la tensión, que es la que sostiene el peso, y el peso que va para abajo. Porque nos están preguntando el diagrama de fuerzas. Y una velocidad no puede entrar dentro de un diagrama de fuerzas. Por eso la respuesta es la A. Y finalmente, para ir cerrando la clase de hoy, dice, un estudiante le asegura a su compañero que al reducir la longitud del péndulo, el tiempo que tarda en hacer el recorrido, pues, disminuye. ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira. Es mentira, muestra a ver, un estudiante asegura que al reducir la longitud del péndulo, el tiempo que tarda en hacer el recorrido disminuye. Entonces, si reduzco la longitud del péndulo, ¿aumenta? No, profe, perdón, había entendido mal Ah, la pregunta, ahora que la leí bien. perfecto. O sea que esto era
Verdadero, por lo tanto, falso se va, ¿no? O sea, es verdadero porque está haciendo referencia a la relación que existe entre el periodo y la longitud, ¿sí? Verdadero, ya que al disminuir la longitud del péndulo, el espacio, esto no. O sea que aquí la 14 nos quedamos con la opción C. Es verdadero porque esa justamente la relación que hemos dicho desde el principio, que es lo que pasa cuando disminuye la longitud, disminuye el periodo, y aumenta la longitud, aumenta el periodo. Esa es técnicamente la cuestión. Y entonces yo creo, jóvenes y señoritas, que ya prácticamente se nos fue el tiempo. Esta pregunta 15 ya nos lleva hacia una cuestión que son las ondas estacionarias. Yo preferiría dejar, como siempre, estas últimas preguntas. Recordemos que quedamos en la 15 para nuestro próximo encuentro. Nuestro próximo encuentro terminamos las preguntas de la 15 a la 22, algo así, y avanzamos entonces en nuestro próximo encuentro hacia nuestro cuarto material de trabajo, que correspondería al trabajo que tiene que ver con la electricidad y el magnetismo. Eso es como lo que nos va quedando pendiente hasta ahora. Entonces, jóvenes y señoritas, yo dejaría hasta acá por ahora. La idea es que ustedes vayan y tomen un descanso un ratito y vuelvan a conectarse nuevamente a su clase a las 10 de la mañana. Por ahora me despido, les envío un saludo muy especial para todos y para todas y nos reencontraremos en nuestro próximo encuentro, que no, si mal no recuerdo, puede ser que sea mañana, si mal no estoy. Y ahí retomaremos estas últimas preguntas y continuaremos con el material número 4. Les agradezco, jóvenes y señoritas, por su atención en nuestro trabajo en clase, por su participación. Muchísimas gracias y nos reencontraremos en nuestro próximo encuentro. Que tengan un feliz día y descansen un ratito para que vuelvan a conectarse. Gracias y chao, chao. Chao, profe. Chao, buen profe, día. gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe, que esté bien. Chao, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Felicidades, buen día. Bueno, yo voy acabando la clase por aquí. Chao, chao.